Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo programa de la Asociación de Vendedores en Amazon España. Hoy tenemos una entrevista muy interesante con Tamara Navarrete, CMO de Visual Brands. Hola Tamara, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, aquí justo a punto de entrar en verano y nada, muchas gracias porque hayas podido sacar algo de tiempo para contar a todos nuestros oyentes qué es lo que haces y a los retos que se enfrenta un grupo como el tuyo en el que trabajas. Genial, sí que estamos pasando un poquito de calor, pero bueno, bien, bien, todo bien. Lo primero, antes de entrar un poco en el barro con temas de Amazon y demás, para aquellos que todavía no te conozcan, ¿nos puedes comentar pues, ese recorrido profesional que has tenido, qué desafíos has tenido? Pues yo empecé hace ahora ya unos 13 años aproximadamente. Empecé haciendo en su momento, no era grado, era justo cuando estaban entre el cambio entre licenciatura y grado. Fui de los últimos licenciados en España. Hice periodismo, hice publicidad y relaciones públicas también y empecé más relacionada con medios de comunicación. Pero es cierto que poco a poco fue cuando empezaban a hacer toda la parte del marketing digital y realmente me llamaba mucho la atención todo ese mundo que había por descubrir y a partir de ahí pues me fui un poco posicionando ya hacia la parte más de marketing digital de empresas y no tanto medios de comunicación en sí como podría ser más la parte de periodismo, ¿no? Puro. Entonces, dentro de ahí, la verdad que he tocado un poquito de todo, he estado en el sector B2B, he estado en el sector B2C, he estado vinculada también al sector industrial. Antes de estar en Visual Brands, los últimos 6 años estuve en una empresa SaaS, modelo Software as a Service, entonces ahí además era B2B, no era B2C, era sobre todo de gestión de gastos de viaje de empresa y luego a partir de ahí ya entré en Visual Brands, que era e-commerce y era B2C. Entonces, ahora estamos en ello. Es un grupo de marcas especialistas en vida y hogar. Tenemos 5 verticales distintas de comercio, 5 marcas, aparte de la marca corporativa, y dentro de ahí gestionamos un portfolio de más de 1.000 productos y estamos vendiendo en 15 canales distintos. Es decir, por un lado marketplaces y por otro lado, dentro de estos 15 canales también se engloban nuestras webs propias y en varios países, sobre todo España, Francia, Italia, Alemania, Portugal también. Un recorrido completo, que así a primeras, porque tiene que haber mucha diferencia entre estar en un e-commerce, estar en un SaaS, estar en B2B y estar en B2C. A nivel general, alguien que no lo sepa, ¿qué les puedes decir? ¿Qué diferencias hay o qué ha sido tu experiencia un poquito más concreto, ¿no? O qué has ido haciendo en estos áreas. Al final es cierto que cambia bastante, ¿no? Sobre todo si lo miramos a nivel desde el punto de vista del marketing, no es lo mismo tener un target que te compra que es cliente final al tener un target que te compra que es empresa. De todos modos, no nos tenemos que olvidar que detrás de todo esto hay personas, sea un B2B, como comentábamos, un B2C. Entonces, yo soy muy partidaria de que el tipo de estrategia de marketing que se haga sea lo más humanizada posible. A veces eso en el entorno B2B se nos olvida un poco, ¿no? Porque pensamos, detrás está una empresa, pero no, detrás está una persona también que es el decisor de esa compra dentro de esa empresa. Entonces, al final tienes que intentar hacerlo de la manera más empática y humanizada posible, toda tu estrategia, sobre todo saber esos puntos de dolor, ¿no? Y realmente ponerte en los zapatos de esa persona decisora de ese B2C, lo mismo, de ese B2B, perdón, lo mismo que haría si fuera a cliente y a usuario final. Pero es cierto que los sectores, pues obviamente es un tanto distinto lo que sería más enfocado a software que lo que sería más enfocado a e-commerce, sobre todo a nivel lifestyle, retail, que es donde estoy ahora. Y en estos cambios que has hecho en tu carrera, ¿hay alguno que te haya costado más que otros? ¿O ya según va pasando el tiempo y van pasando bueno, vas teniendo más experiencia, te da un poco igual saltar de un sector a otro, saltar de un nicho a otro?
La verdad que lo que más me gusta, eso sí que ya lo vi una vez entré ya en la empresa anterior, es el sector tecnológico. El sector tecnológico me Ujú. encanta, creo que es el sector obviamente que más en evolución está, más rápido y que más rápido también te tienes que adaptar y a mí eso me gusta mucho, soy una persona que necesita, ¿no? Un poco esa parte de movimiento, de tener retos diarios, etcétera, y para eso creo que el sector tecnológico es ideal y entonces ahí es donde me he especializado más, ahí es donde llevo ya pues los últimos, entre estos 6 y estos 4, pues prácticamente los últimos 10 años, es donde me gustaría seguir, obviamente, y no es que haya una cosa que me haya costado más que otra, sino que al final yo creo que es muy importante la adaptación. Estamos en una época en sí y en un contexto que o te adaptas o mueres, entre comillas, pero ya no a nivel de empresa, sino a nivel general. Yo creo súper importante el Mm. poder de adaptación de las personas. De hecho, los humanos, si hemos llegado hasta donde hemos llegado, ha sido por el poder de adaptación que tenemos y que muchas veces se nos olvida, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo súper presente, la posibilidad, ¿no? Y la facilidad que tendríamos que entrenar o trabajar para adaptarnos a distintos entornos y eso es algo que me gusta mucho, creo que no me cuesta esa parte y pues bueno, los retos que se me han ido presentando al final con esfuerzo diario, yo vengo también de una familia que al final es personas trabajadoras, es algo que se me ha inculcado desde siempre y yo creo que cualquier reto que se te ponga, si le pones ganas, si le pones entusiasmo y le pones trabajo detrás, pues lo más seguro es que lo puedas superar. Dices que hay que adaptarse. Luego, una de las preguntas que teníamos para comentar era cómo mantenerse al día de marketing en el área de marketing digital, pero también comentas todos los países en los que estáis trabajando en Diesel Brands, todas las plataformas que lleváis, la parte e-commerce y además tú eres la CMO, con lo cual gran parte de responsabilidad y entiendo que la gestión de forma directa o indirecta de todo depende de ti. ¿Cómo te puedes mantener al día? ¿O cómo lo haces tú, mejor dicho? ¿O directamente es más, vas sobreviviendo No, y no, no. aprovechas? Cuéntanos, porque al final Intento ir, son muchas áreas sí. diferentes, porque al final dices marketing digital, ya, pero es que como te pongas simplemente a intentar estar al día de la parte de e-commerce, de la parte de SEO, de Amazon, etcétera, Total, tendrás que total. Al priorizar. final, en nuestro caso, por ejemplo, claro, tenemos activas muchas líneas estratégicas diferentes dentro del área de marketing. Tenemos por un lado la parte de inbound marketing, tenemos marketing automation, tenemos gestión de redes sociales, tenemos paid media, tenemos acciones de RSC, tenemos eventos también, alianzas estratégicas y dentro de ahí entra la parte de marketing de influencers. Es una gestión bastante completa y compleja porque además de todas esas líneas, eso es aplicado a cada marca distinta, no te vale exactamente lo mismo para cada marca porque aunque están dentro de un paraguas, ¿no? De una marca corporativa, cada una tiene su personalidad y cada una actúa en un sector del lifestyle distinto, es decir, uno es fitness, Ujú. otro es maquinaria de jardinería, otro es tema de juguetería infantil, método Montessori, es decir, no puedes decir, vale, exactamente lo mismo que me ha servido aquí, lo pongo aquí, habrá base y cosas que sí te sirvan, pero al final lo tienes que adaptar y personalizar al máximo a la marca en la que estás en ese momento y a los posibles futuros clientes a los que tú quieres convencer de que lo que tú ofreces no es lo que ellos realmente necesitan. Entonces, por ese lado, ¿cómo lo hago yo? Sobre todo, tienes que confiar mucho, yo creo, en el equipo que tienes. Obviamente, para mí el equipo es algo súper, súper importante. Ayudarlos, formarlos y a partir de ahí también dejarles para que ellos puedan volar y ellos se puedan autogestionar y puedan sacar lo que llamamos no su mejor versión en Lo mejor de relación Dios. a la línea en la que están. Yo al final cuando entré en Bissell Brands tuve un reto bastante importante, entre otros muchos que he ido teniendo por el camino, que fue que no existía el área de marketing como tal. Nosotros no le llamamos departamentos porque nos suena como un poco arcaico, entonces ya me he acostumbrado a llamar área, pero sería lo que conocemos comúnmente por departamento. No existía como tal. Entonces, sí que había alguna persona específica dentro de la unidad de negocio de cada una de las marcas que se encargaban de algunas partes, que ya sería redes sociales, etcétera, pero no había un área como tal y una estructura
estructura. Entonces, ese fue el primer reto que se me pidió. Y ese reto, obviamente, al final, pues lo que tienes que hacer es, por un lado, confiar en esas personas y lo que te decía, y hacer esa formación, ese acompañamiento para que después todo pueda ir, ¿no? Ese engranaje, cada uno sea capaz de hacerlo rodar de manera autónoma y ayudar con su rodaje al siguiente que va en esa cadena y en ese engranaje. A nosotros nos pasaba algo muy curioso, que es que al estar divididos en unidades de negocio, y sí que había alguna persona, lo que te digo, que se encargaba de algún punto de marketing, comunicación, pasaba que aun estando dentro de la misma empresa, esas personas, al pertenecer a unidades de negocio distintas, no se hablaban entre ellas. Entonces, imagínate, el trabajo y la gente que necesitas es multiplicado por 5. Y ahora lo que Ujú. hicimos justamente fue horizontalizar eso, es coger personas que realmente estén focalizadas y sean expertas, por así decirlo, en una línea estratégica en concreto, es decir, quien hace paid media para todas las marcas, quien hace redes sociales para todas las marcas, etcétera. Y lo que comentabas antes, ¿no? De cómo estás al día de esto, por un lado apoyándote de todo el equipo, pero por otro lado también es súper importante que la propia persona, ¿no? Al final, si tú lideras un equipo, tienes que ser referente para ese equipo. Yo intento serlo cada día y entonces sí que intento estar muy, muy al día de todas las noticias, tendencias del sector, todo lo que es marketing, tecnología, liderazgo, etcétera. Intento estar bastante al día. También como reto me puse hace ahora ya 2 años, que se me ha pasado muy rápido, pero ya han pasado 2 años, el poder trasladar parte de ese conocimiento que yo tenía y de lo que iba viviendo a través de redes sociales, en este caso LinkedIn, trabajo a través de ahí mi marca personal y eso me obliga un poco a estar súper al día porque yo de Al lunes día. a viernes me siempre ofrezco algún tipo de contenido a la comunidad, algún contenido de interés en estas verticales que comentábamos, ¿no? Tecnología, marketing, branding, liderazgo, etcétera. Entonces, siempre estoy consultando noticias. En cuanto a medios, por ejemplo, consulto mucho Marketing for E-Commerce, Reason Why, E-Commerce News, algunos podcasts también, como por ejemplo el de Product Hackers, asistiendo a eventos, ¿no? Y hablando mucho con la gente. Yo creo que es súper importante con la gente del sector, ¿no? Podernos relacionar porque siempre algo te pueden aportar. Sí, estoy muy de acuerdo con el tema de cómo tratar a los empleados y sobre todo si estás creando un departamento, los tienes que guiar mucho. Incluso aunque contrates a gente experta, si tú estás dirigiendo todo eso, tú tienes la visión y sabes por dónde los quieres guiar, qué particularidades quieres tú tener en cuenta, qué puntos, etcétera. Entonces, bueno, nada que añadir ahí. Sobre el tema de estar al día. Vamos a ir ya centrándonos un poco hacia Amazon, pero antes de hablar de la parte de Amazon, dos preguntas. Una es, ¿vosotros internalizáis o externalizáis algún tipo de tareas y por qué? ¿O cuál es la tendencia que veis? Porque desde aquí lo que vemos es que cada vez las grandes marcas o los grandes grupos tienden más a interiorizar más puntos dentro de la empresa en vez de externalizarlo. A lo mejor tiene mucho que ver también con la llegada de la inteligencia artificial que te permite ser un poquito más ágil, ¿no? Pero bueno, también me gustaría ver ahí tu opinión y luego de todas las tendencias de marketing digital, no de Amazon, porque esas las vamos a comentar después, ¿cuál ves tú que es más importante? ¿Cuál destacarías? Pues mira, en lo que comentabas en si apostar más por internalizar cosas o externalizar, yo te diría que al final es muy importante tener una base sólida interna, pero también es muy importante apoyarte de agencias, personas, freelance, etcétera, externos que te den esa especialización porque tú internamente puedes tener una base o bueno, puedes ser una persona que realmente tiene un conocimiento muy, muy amplio, pero al final normalmente un freelance o una agencia que está foco 100% en una única cosa, ya sea por ejemplo PPC, ya sea tema de IA, etcétera, seguramente
realmente te va a aportar valor y valor que tú no tienes, o incluso herramientas que ellos usan de manera muy cotidiana en su día a día y que te aportan ese plus que tú realmente esas herramientas ni te lo habías planteado. Yo creo que es muy importante nutrirse de otros profesionales, confiar mucho en lo que se tiene dentro, pero también es importante mirar hacia afuera. Yo aquello de, no, no, es que como dentro ya lo gestionamos, si me viene alguien a hablar de lo que sea, por ejemplo ahora IA, ¿no? Que está más en auge, no escucharlo, no tenerlo en cuenta, no. Yo creo que siempre se tienen que tener en cuenta todas esas personas un poco que te llaman a la puerta y que tú ves que puede haber una relación y puede haber realmente una aportación de valor. Sí que es cierto que nosotros tenemos prácticamente todo gestionado de manera interna, pero nos apoyamos de alguna agencia o freelance específico para temas muy, muy técnicos. Ujú. ¿Y de Y en, tendencias qué destacarías exacto. de... Y en lo que me comentabas de la parte de tendencias, obviamente, ya sé que no voy a descubrir nada nuevo, pero el tema de la IA para mí es súper, súper importante y creo que ya lo está marcando, pero todavía más lo va a marcar un antes y un después. Pero aquí iría un paso más allá y es, sí, ok, IA, pero sin perder la parte humana. Es decir, esto que nos estamos acostumbrando muchas personas de, venga, lo pongo en ChatGPT, ¿no? Por decir el más común. Y lo que me dice, bueno, es, y de ahí copy-paste, que se está viendo en muchas redes sociales, que al final hay mucho contenido muy similar porque la gente está utilizando la misma dinámica y ni siquiera prestamos atención en cómo mejorar eso que ya nos ha dado la IA porque creemos que es la mejor versión. Y al final, como lo explicas tú como humano con tu personalidad genuina, va a ser difícil que lo explique una máquina o lo explique otra persona. Si queremos realmente no ser sustituidos, y esto va para marcas, para empresas, para todo, lo único que no se puede copiar, yo creo, es la personalidad, el cómo tú eres, porque eso sí que es genuino de cada ser humano. Entonces, sí, ok, IA, genial para muchísimos procesos, nos está ayudando mucho a optimizar, a poder hacer más tareas en menos tiempo, etcétera, y aportar valor, pero no nos olvidemos de realmente luego pasarlo por el filtro humano, ¿no? Y no nos olvidemos de no perder esa personalidad por el camino. Perfecto, vamos con las novedades que queríamos un poco comentar en Amazon. Tanto como novedades a lo mejor de la última semana no son, pero sí que son pues las tendencias más importantes que está habiendo. Y bueno, pues es para los oyentes es muy importante el poder conocer vuestro punto de vista, porque al final esto también es como, bueno, como siempre ha pasado, por ejemplo, en el SEO, que cada vez que había algún cambio, Google va a morir, no sé qué va a morir, el SEO va a morir, y ahora, bueno, pues está ocurriendo un poquito lo mismo que hemos vivido los que venimos de la parte e-commerce, de la parte de Google, pues está pasando algo parecido en Amazon. Comencemos, por ejemplo, con la parte de Rufus. ¿Qué opinas tú de Rufus? ¿Cómo lo ves? ¿Amazon va a acabar borrando su interfaz completa para que sea un chat vacío con el que hablas? Además, también, solo por acabar con lo de Rufus, ya estamos viendo que están colando publicidad, etcétera. ¿Cuál es tu visión o la de tu Sí, equipo? yo el tema de Rufus creo que es una tendencia clara de Amazon y al final es normal también, ¿no? Estamos en esa parte de eh, búsqueda guiada a través de la IA y al final va a cambiar mucho, yo creo, cómo posicionamos nosotros nuestras fichas de producto dentro de ese mismo canal, porque al final ya no vale solo con me fijo en las keywords más buscadas y es lo que coloco en mi ficha de producto y eso es lo principal que trabajo a nivel SEO para poder posicionar, sino que realmente con Rufus lo que necesitas es ser mucho más conversacional, ¿no? Pensar más como un humano, volvíamos un poco a esto que comentábamos antes, y realmente ver qué es lo que inquieta al usuario, cómo lo está preguntando, para que tú en tu ficha lo puedas plasmar igual y puedas aparecer en esta búsqueda cuando realmente se utiliza Rufus para estas inquietudes. Entonces yo creo que ahí tenemos una tarea importante en no dejar 100% de lado, porque obviamente también se va a trabajar toda la parte de keywords, pero sí hacer humanizar mucho más las fichas de producto. En este caso, tanto en conversaciones en un programa anterior con Eric Vela como conversaciones que hemos tenido tú y yo, Tamara, fuera de cámara, tenemos que
en las fichas de producto ya ha desaparecido lo que eran las facts, las las preguntas y respuestas, han desaparecido, las reviews ya no te dejan scrapearlas. Y desde la parte de Rufus, pues al final, claro, todavía no hay, Amazon no te da las conversaciones que se van teniendo para que tú puedas tener ese feedback y poder nutrirlo. Eric Vela, aquellos para que quien no lo conozcáis, bueno, lo hemos entrevistado aquí muchas veces, ha salido en bastantes programas. Él ha publicado en su LinkedIn recientemente, sobre los 9 de junio, dependiendo de cuándo estéis viendo esto, que han creado, creo que es un script en el que puedes extraer de alguna forma, yo no lo he visto ni lo he probado todavía, pero puedes extraer las conversaciones de los usuarios con Rufus. Entonces, no es algo oficial, es algo que han ido desarrollando ellos, y creo que lo puso gratuitamente para aquellos que estéis en la parte de LinkedIn ahí trasteando, pues lo buscáis, que ahí podéis intentar probar ese script y ver si también sacáis de ahí la información. Todavía son cosas que son muy manuales, pero bueno, al final, tarde o temprano, yo creo que Amazon sí que dará cierta información. Total. Y esto que comentas del script, yo creo que quien realmente use esto de manera apropiada antes de que Amazon ya lo abra, por así decirlo, a todo el público, ¿no? A todos los vendedores, se podrá posicionar mucho mejor, porque ya partes con una Sí. ventaja y una fuente de información que es súper valiosa, que es el cliente. Sí, y aquí, mira, yo te diría, o podría añadir que muchas veces se nos olvida todos los demás canales, y nos centramos en Amazon seguramente pues porque para la mayoría Amazon es el principal canal de ingresos, o es igualado similar al e-commerce, ¿no? Pero ya que Amazon hace determinadas cosas, uno podría aplicar esto a su e-commerce. Es decir, si Amazon, por ejemplo, cambia la tendencia de los títulos o haces el tema de títulos A/B en Amazon y ves que te funciona en ventas, ¿por qué no puedes pensar que eso va a funcionar igual en otros marketplaces o en tu e-commerce? Amazon mete Rufus, un chat de inteligencia artificial que conoce a tu usuario y tu información de la web. ¿Por qué no buscas una herramienta que tiene también esa funcionalidad de un chatbot que sea inteligente, sea listo, sepa lo que hay en tu web, sepa lo que ha comprado tu usuario? O sea, un poco replicar esas mismas tendencias, llevártelo a tus otros canales, ¿no? Total. Nosotros, por ejemplo, a nivel de grupo, la tendencia que tuvimos de crecimiento es un poco a la inversa de la mayoría de empresas, porque normalmente la mayoría de Ujú, empresas crecen primero creando su e-commerce propio y de ahí se van a marketplaces para expandir mercado, aumentar facturación, etcétera. Y nosotros fue al revés. Crecimos a nivel de marketplaces. Por eso somos tan fuertes ahí y estamos ya en 15 diferentes y luego ya se crearon nuestras webs. Por eso Amazon es uno de los espejos principales, ¿no? En el que nos miramos cuando ujú. queremos aplicar algo. Y cuando queremos aplicar algo ya no solo en nuestras webs, que obviamente el porcentaje que representan es menor al de Amazon actualmente por nuestra naturaleza, sino también para el resto de marketplaces. Al final, la información que te da Amazon, el flujo que tiene de tráfico, el nivel de los usuarios, etcétera, te puede dar muchísima información de testeo, lo que decías tú, ¿no? De los ABTs, de qué productos sí, qué no, etcétera, que rara vez no te va a funcionar en el resto de canales. Normalmente la tendencia de Amazon es bastante aplicable Es- al resto, salvo excepciones, obviamente, pero sí estoy de acuerdo mm. contigo que es súper importante mirar que si Amazon está haciendo algo, tiene todo el sentido también que yo lo intente aplicar. Quizá no tienes las mismas herramientas, ¿no?, que pueda tener Amazon, pero de alguna medida en tus canales propios o en otros marketplaces. Sí, al menos intentar tener esa proyección en el futuro ahora, aprovechando la IA, de poder tener todo centralizado. Total. Y lo ideal sería actualizado a tiempo real. Pero bueno, vale, pasemos. También querías comentar el tema de que Amazon lanza Complete TV. Uh -huh. ¿Vale? ¿Pones en situación a quien no conozca nada sobre esto?
Sí, la parte de Complete TV, o sea, yo creo que es súper importante porque al final ahí ya Amazon está justo mezclando dos cosas que son súper potentes, ¿no? Que es la parte de publicidad en televisión con lo que ellos son fuertes, que es la parte de performance, de datos, esa publicidad mucho más digital. Y además nos lo hacen en entornos que no son nada intrusivos, como puede ser la parte de Prime Video. Entonces tenemos toda la potencia de la publicidad en televisión con todo el conocimiento y lo fuerte que es en la parte de en data. optimización de la data de la publicidad digital, lo que conocemos puramente como ads, en un entorno que además está contextualizado, que es pues eso, en Amazon Prime, en cualquier contenido que estemos viendo ahí. Entonces yo creo que eso va a ser súper potente y creo que tiene un muy, muy, muy buen futuro. Vale, en esta pregunta me viene ahora a la cabeza. No sé si vosotros lo hacéis, pero cuando uno se pone a pensar en Amazon Prime y hacer los anuncios en la parte de TV, en Prime TV, a mí se me viene a la cabeza también, pues que cuando estoy viendo Disney Plus aparecen anuncios, cuando estás viendo Netflix también, HBO no lo tengo, pero seguramente también. Y aquí la pregunta es, por un lado, ¿en qué te basas para elegir una plataforma u otra? ¿No? Porque ya que te pones a hacer vídeos y me refiero sobre todo si tu audiencia encaja, ¿no? Pues ¿por qué no la voy a hacer en las cuatro? Y realmente una marca como vosotros, como la vuestra, bueno, un grupo como la vuestra que tenéis las cuatro o cinco marcas que has comentado, realmente cuando haces un anuncio de estos, sobre todo en vídeo, ¿qué buscas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es más, hago branding y solo voy a medir impresiones? ¿O de alguna forma luego hacéis estrategias cruzadas que haga retargeting, etc., etc., que tampoco sé si se pueden hacer, para que a esa persona que te ha visto por Amazon Prime, pues luego de alguna forma le sigues en el móvil y le anuncias tu producto? Total. Nosotros es cierto que todavía no hemos empezado a utilizar este tipo de publicidad en ¿Vale? televisión. Al final me encantaría poderlo haber hecho ya, pero es cuestión de presupuestos. Entonces el presupuesto llega hasta donde llega y todavía no lo hemos empezado a hacer. Sí que hace poco tuvimos la visita de Amazon justamente para explicarnos todo esto en detalle y animarnos a que lo hiciéramos. Entonces yo creo que al final se trata sobre todo de conocer muy, muy, muy bien a tu cliente de la manera más empática y detallada posible y ver realmente dónde está, ¿no? Porque sí que es lo que dices tú, está Netflix, está Amazon Prime, está HBO, pero tampoco todos los canales de este tipo tienen el mismo tipo de audiencias y obviamente dentro de ahí cada contenido que crean tiene una audiencia muy diferente. Entonces, yo creo que se trata de intentar hilar lo más fino posible en función de, vale, mi cliente de producto sé que es este, con el conocimiento más detallado que puedas tener, cuál de estos canales y cuál de estos contenidos en ese canal es el que más se ajusta y crea ese match, ¿no? Perfecto o casi perfecto con mi cliente. Entonces, al final sería Ujú. un poco hacer esa búsqueda que no me vale solo con decir mi cliente ideal es un hombre, por ejemplo, de tal edad que le gusta hacer deporte. No, tienes que ir No. muchísimo más al detalle y a partir de ahí también muchísimo más al detalle de toda la investigación que hagas de esos canales de vídeo, por así decirlo, de vídeo a la carta, para realmente encontrar ese encaje. Y entonces después este tipo de campañas, yo sí que creo que sobre todo es a nivel de branding, o sea, a nivel de conocimiento de marca, funcionan súper bien. Y entonces a partir Ujú. de ahí está el tema de objetivo tráfico, para mí sería como el objetivo principal. Si tú consigues que toda esa gente que te están viendo en ese anuncio, en Prime Video, por ejemplo, vayan a tu web, luego ya será otra tarea tuya el nutrirlos con toda esa parte de marketing automation y todos los workflows y flujos que tú tengas parametrizados para acabar convenciéndoles para que compren. Estamos en un punto, el otro día lo escuchaba, que cada vez más es muy difícil, por no decir casi imposible, que un usuario con el primer impacto o el primer input te acabe comprando.
tienes que darle muchos inputs distintos, de muchas maneras distintas para que te acabe comprando. Entonces, luego ya es esa tarea, ¿no?, de nutrición y de acompañamiento para conseguir que realmente te compre. Pero un canal, una campaña en un Prime Video, el flujo de tráfico que te puede llevar a tu web o donde consideres en este caso, pero la tendencia sobre todo es a tu web, es brutal, es brutal. Ujú. Estoy pensando en el caso, por ejemplo, de lo que sería mi familia, que tenemos una niña de 4 años, claro, quieres comprar juguetes, ¿no? O cosas de estas, y digo, vale, mi chica solo ve Netflix y sobre todo series coreanas, yo solo veo Amazon, es un poco, luego ella compra mucho en Temu, es complejo, porque claro, Es dices tú, voy a ir a complicado. todos los hombres que son papás o a todas las madres que son, a todas las mujeres que son mamás y no. Y no, no es tan sencillo. Em, También Amazon, bueno, pues se le ha ido un poco, se ha venido arriba, ¿no? Con el tema de lanzamientos en los últimos meses, como por ejemplo Sponsored Products para retail, en el que los anuncios patrocinados de Amazon pueden aparecer en webs Ujú. externas. Total, total, total. Yo creo que esto es un punto súper potente. Quizá a los vendedores en cierto punto les pueda dar como miedo, ¿no?, esa adaptación, pero creo que es muy potente para ponerte a prueba, ¿no?, esa adaptabilidad y realmente diversificar hacia otros puntos de venta. Creo que es poder usar esto es muy importante y sobre todo aquí viene un poco también todo el tema de trabajo de marca que hablábamos. Justamente conforme tú tienes que tener tu producto, ¿no?, y tu propuesta de valor en más canales distintos, necesitas que esa propuesta de valor no se diluya por el camino. Entonces, para eso Ujú. tienes que tener súper claro que el contenido que tú estás creando respira tu personalidad, respira tu marca y que además es fácilmente adaptable a todos esos lugares o a todos esos canales o situaciones. Y eso no es tan fácil porque muchas veces hay personas que lo hacen muy bien en un canal, pero cuando salen de ahí, ¿no?, y me estás diciendo que aparte de ahí voy a aparecer en muchos otros, se diluye un poco todo esto o es difícil de trabajar internamente el poder crear campañas que tengas posicionamiento en tantos lugares distintos. Entonces ahí es muy importante esa coordinación y el poder tener esa escalabilidad de todos esos anuncios y aparte de eso, pues eso, que no se pierda la propuesta de marca por el camino, que sea igual de coherente en todos los puntos en los que tú apareces. Claro, aquí luego es que es al final complejo y hay que ver cada uno se enfrenta a un reto diferente, porque también luego también se escucha mucho el tema de que si no tienes un presupuesto infinito, que nadie lo tiene, Total. hay que centralizar o focalizar el presupuesto en aquello que realmente te está funcionando mejor. Entonces, si tú tienes un ROI muy alto, imagínate haciendo influencers y luego haciendo retargeting a la gente que ve influencers. ¿Por qué no centralizas o focalizas mucho más presupuesto por ahí hasta ver cuándo llegas al límite en vez de abrir otras plataformas, ¿no? Es un debate curioso porque al final eso te limita también y dices, ¿cuándo entonces abro otra plataforma? ¿Cuándo voy a Prime Video? Cuando ya haya tocado y esté gastándome 100.000 de forma rentable al mes en influencers. Entonces no voy a ir nunca a Prime Video, ¿no? Y además, pues está ese juego, el lanzarte, yo no lo sé desde vuestro punto de vista a nivel interno, pero siendo una marca nativa de Amazon, no eres un retail que está toda la vida en televisión, en radio. Oye, el lanzarte y poder dar un anuncio en Prime, bueno, en televisión, vamos a llamarlo, Sí, sí. mola. Digamos ya solo que, A mí me que, que encantaría, ¿eh? mola, De claro. hecho, cuando nos vinieron a visitar, justo es algo que tenemos ahí, ¿no? Que cogemos toda la información y es como en plan, vale, en cuanto se pueda, esto hay que probarlo, al menos probarlo para testear un poco realmente cómo responde tu producto en un sitio así, ¿no? Porque es verdad que la tendencia sobre todo, ¿no? Es, pues bueno, tienes un presupuesto finito y al final todo el mundo está en esa situación y en el contexto macroeconómico que estamos cada vez más, no hay que mirar cada euro realmente la rentabilidad máxima de ese euro. Entonces, la tendencia sobre todo es decir, vale, invierto en conversión de producto, puedo invertir una parte también más pequeña en marca, pero lo que me interesa es poco
producto a conversión a venta, porque es lo que más me va a interesar. ¿Y por Ujú. dónde? Pues por el sistema que domino, que es el sistema tradicional de las campañas tradicionales que tenemos dentro de Amazon Ads. Pero este tipo de cosas que están saliendo nuevas, yo creo que es súper importante en la medida que se pueda. Entiendo que hay muchas pymes que obviamente no se lo pueden ni plantear también, y ahí luego está el juego de romperse la cabeza todo lo que se pueda y más para a nivel orgánico o con el mínimo presupuesto posible intentar hacer lo máximo. Es cierto que en marketing siempre se dice se necesita presupuesto, ¿no? Y es verdad, hay que ser realistas, sobre todo también para apertura de nuevos mercados, ¿no? Dentro de Amazon o fuera de Amazon, al principio, hagas ads o no hagas ads, tienes que quemar, que no es quemar, es invertir una buena parte de dinero hasta que al final te acaban empezando a conocer en ese mercado y poco a poco esa publicidad que tú estás haciendo cada vez es más rentable gracias a ese conocimiento que tú tienes y a ese posicionamiento. Pero lo que decía, eso está claro que vas a tener que quemar esta parte, ¿no? Pero a partir de ahí, cada uno tiene que intentar testear más allá del orgánico lo que pueda y no por eso necesitas ese gran presupuesto. Hay gente que está haciendo campañas con prácticamente cero, que por suerte en la época de redes sociales y viralidad que vivimos consiguen que se Ujú. viralice y los resultados son muy potentes, ya no solo a nivel de tráfico, sino a nivel también luego de conversiones. Entonces, al final es un poco darle, ¿no?, a esa mente creativa, a ver Imaginación. hasta dónde nos lleva. Sí, Tamara, como última pregunta o pregunta extra, porque yo creo que hay mucha gente también que se lo estará preguntando y dirá, vale, podemos estar de acuerdo en todo esto, imagínate que podemos probar destinar algo de presupuesto, pero cuesta mucho hacer un vídeo para esas campañas publicitarias? ¿O cómo os dijo Amazon? Porque entiendo que esto también se lo preguntaríais, ¿no? Eso está muy bien, pero ¿ahora qué hago yo aquí? Me contrato a una agencia que es especializada en hacer anuncios de televisión, etcétera, 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 porque claro, un anuncio en condiciones no es simplemente el darle al botón y grabar, tiene que llevar mucho trabajo detrás. total, total. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, esta parte no nos asusta tanto en caso de activarlo porque tenemos un equipo audiovisual propio, aparte de un plato Vale. también propio, etcétera. Al final, yo creo que la parte audiovisual es la base de cualquier e-commerce y es súper importante esa parte, tenerla lo más desarrollada y segura posible. Entonces, tenemos unas muy buenas personas, ¿no?, de foto y de vídeo en este caso, eh, y entonces es sobre todo trabajarlo internamente. Si internamente no lo tienes, te tienes que nutrir de un partner que te dé esa seguridad y esa profesionalidad para poderlo hacer. Pero es verdad que este tipo de anuncios, aparte de lo que tú vas a pagar en la campaña, por así decirlo, por hacer esa publicidad en ese canal, en la propia creación de ese vídeo, eso barato no es. Entonces, Mm. pues obviamente lo que Hay decíamos, que no está estar, la hay gente que estar todavía. seguros, hay que estar Correcto. seguros de ello. Tamara, antes de finalizar, no sé si quieres dar algún consejo final a la gente joven, que no se asusten con la IA, a expertos como tú, animaros a hacer X cosas. Pues nada, yo simplemente lo que diría es que al final no nos pongamos barreras, que ya de por sí nos ponemos muchas, ¿no? Desde que nacemos siempre entre unas cosas y otras, ¿no? El condicionamiento social llevamos como ya muchas barreras mentales, de las cuales quizá no somos ni conscientes de ellas. Entonces, yo lo que diría es que nos intentemos quitar todas esas barreras mentales que podamos y que probemos las cosas. Todo lo que esté en nuestra mano que podamos probar, estamos justamente en esa época de cambio, en esa revolución. Ahora llega la IA, pues en el tiempo que podamos intentar exprimirla al máximo y ver hasta dónde nos lleva. Y que no tengamos miedo con las cosas, porque al final, justamente, ¿no? En mi familia dicen una frase que es quien no prueba no se equivoca, y eso está clarísimo. Si al final no probamos nada, estamos en el mismo sitio y rara vez nos vamos a equivocar. Pero si nos equivocamos, eso nos va a dar un aprendizaje para luego poder evolucionar y saltar al siguiente nivel o saltar a la siguiente etapa. Entonces, yo creo que nos tenemos que equivocar mucho más y no tener miedo a ello. Perfecto, Tamara. ¿Dónde te puede encontrar la gente en LinkedIn, ya que publicas tanto y tan Pues buena mira, información?
Pues nada, en el nombre tal cual, Tamara Navarrete Navas, ahí está mi perfil y voy publicando de lunes a viernes todos los días al menos un contenido siempre que puedo. Y nada, cualquier duda, pregunta que tengan, me pueden escribir un mensaje privado que les intentaré ayudar en lo que esté en mi mano. Perfecto. Y pues nada, muchas gracias a todo el mundo por estar ahí. Muchas gracias a ti, Tamara, por venir a hacer esta entrevista. Y un saludo Igualmente, a todo, y un igualmente a saludo a ti todo el también. mundo. Igualmente a ti por invitarme y por darme la oportunidad de poder charlar un ratito con vosotros. Igualmente, muchas gracias, Tamara. Un saludo. Hasta luego, chao.